Buen día, soy la doctora Liliana Ciesa, médico asistente de la UCI pediátrica del Hospital Rebagliati. En esta oportunidad voy a hablarles acerca del tratamiento inicial del potencial donante en las unidades de emergencia. Hemos aprendido en la charla anterior acerca de la detección del potencial donante que generalmente se hace en estas unidades de emergencia. Entonces vamos a hablar acerca del manejo inicial. Y podemos empezar diciendo que es muy importante que al identificar a los potenciales donantes, pues se pueda lograr que la mayor cantidad de los órganos extraídos tengan una calidad mínima como para ser trasplantados a estos potenciales receptores. Con ello garantizamos la mayor duración de estos órganos que son donados. Un donante multiorgánico ideal puede regalarle un total de 55 años de sobrevida a la sociedad, los que van a pues repartirse entre los diferentes pacientes que reciban los órganos que él ha donado. Desgraciadamente, y ese es el problema, no todos los donantes potenciales que son detectados se transformarán en donantes efectivos ni reales, y esto pasa con mucha frecuencia en nuestro país. Nosotros sabemos que España es uno de los ejemplos, tiene una de las tasas más altas de donación, pero aún así, como podemos apreciar en este gráfico, son estadísticas desde 1987 hasta el 2006. En esta línea morada podemos ver año a año cómo hay, todo este es el número de donantes detectados, pero difiere a comparación de los donantes reales, a pesar de que, como decíamos, España tiene una alta cultura de donación, mucho mejor de lejos que nuestro país y que los países latinoamericanos. Entonces, aún así, es, hay diferencia entre los detectados y los que realmente pueden donar. Y las causas que motivan a que un donante potencial se pierda, no llega a ser un donante real, son variadas, pero hay una constante en que la mayoría de los países puede tener, ¿no? Que en un gran número de casos la causa subyacente es un inadecuado manejo del potencial donante. Entonces, dada que es escaso los donantes disponibles para poder darlos, por poder donar, el perder un donante potencial porque un inadecuado manejo médico resulta intolerable. Hay muchas causas, por la negativa de la familia o porque está contraindicado, pero el problema es cuando es el manejo médico inadecuado porque ahí sí podemos nosotros intervenir y por eso tenemos que prepararnos. Entonces acá es otro cuadro en el que se observa también las causas de pérdida de donantes potenciales en España, ¿no? ¿Cuáles son las causas? Son las contraindicaciones médicas, un alto porcentaje y en un porcentaje eh, menor al que se tiene acá en otros países es problemas en el mantenimiento. Siempre ha sido bajo desde el 98, 5.5 y con el correr de los años este porcentaje ha ido en disminución. Entonces, pero sigue siendo un problema de mantenimiento, a pesar de este país ser el ejemplo en la parte de donación, es un problema en bajo porcentaje en este país, ¿no? En Chile, ellos también, la Corporación Nacional del Fomento del Trasplante, da sus estadísticas, ¿no? Y por ejemplo, acá en el 2006, ellos ven que el 61% de sus donantes no son efectivos, ¿no? Y solo el 39% llegan a ser donantes efectivos. Y de estas causas, de los 230 que no son efectivos, 41, es decir, más o menos el 18% se debe, mire aquí en morado, se debe a un inadecuado mantenimiento del donante. Entonces también es un problema dentro de las causas de pérdidas de donantes efectivos, es una del el mantenimiento, ¿no? En el caso del Perú hay pocas estadísticas. Acá fue reportado en el 2007 la situación de emergencia de Almenara y vemos de que hay un 30% de problemas en el mantenimiento del paciente. Es un año nada más que se analizó, cierto, pero vemos que hay un mayor porcentaje
de que no se maneja adecuadamente el donante y esto es algo que puede ser corregido, que puede ser mejorado. Pues si bien es cierto, tenemos una escasa tasa de donantes, deberíamos optimizarla en esto que sí se puede trabajar, ¿no? Como en otras causas también. Entonces, es imperativo entonces conocer la fisiopatología de estos pacientes para que así podamos anticiparnos a los eventos que se desarrollan en su evolución y realizar un manejo médico dedicado y de calidad, ¿no? Tenemos que tener en mente que si lo hacemos bien, no solo aumentaremos la cuantía de donantes efectivos y de órganos donados, sino también la calidad de dichos órganos va a ser mejor y va a beneficiar por tanto aún más a los receptores. Entonces es importante conocer, vamos a tener un tema solo en mantenimiento del paciente en muerte encefálica, que es un tema largo y es muy importante. Ahora lo que vamos a ver solamente es el manejo inicial, cómo empezamos, los que estamos en áreas críticas o los que trabajan en emergencia, cómo es el tratamiento inicial de ello o cómo se debe desenvolver eso. Entonces, acá este es un trabajo hecho en Chile acerca del fluxograma. Realmente nosotros no tenemos todos estos fluxogramas. Tenemos, como lo vamos a ver en el siguiente tema, en el diagnóstico de muerte encefálica, una guía de muerte encefálica, pero en cuanto a la detección inicial y todo el fluxograma inicial del manejo, no lo tenemos así como tal, ¿no? Entonces, en ese fluxograma, que es solamente la parte de pesquisa, porque después viene las siguientes pasos del posible donante, empezamos con que identificamos, que ya se ha descrito eso, al posible donante con un GLADU menor o igual a 7 y vamos a hacer el manejo inicial. Entonces, ¿en qué consiste este manejo inicial? Vamos a intubar y sedar al paciente como el ABC, vamos a proteger vía aérea, vamos a tener que evitar todo lo que condicione la hipovolemia, hipoperfusión e hipotensión sostenidas, ¿no? Entonces, asimismo, en este fluxograma dicen pues que se toma muestra para serología previo a las transfusiones y importante, a esta paciente, a este posible donante, es importante que se pueda avisar a la coordinación de procura para que pueda iniciarse, ¿no? Es solo un posible donante, pero que se inicie la notificación. Entonces, si nosotros tenemos al paciente con GLADU igual a 3 fuera del alcance, sí, ¿no? Se inicia el proceso de certificación de muerte encefálica, pero para ello hay que tener una serie de condiciones, por ejemplo, descartar el efecto a fármacos, una temperatura adecuada, el medio interno que debe ser adecuada y una estabilidad hemodinámica para poder hacer luego el diagnóstico de muerte cefálica. Entonces nosotros cuando nos encontremos con un paciente que ingresa a la emergencia, vamos a proceder a manejar como un paciente al cual le hacemos el soporte vital, ¿no? Entonces vamos a hacer la reanimación. Entonces todo paciente que cumpla las características de posible donante, independientemente de su pronóstico vital, deben tomarse las medidas para preservar el óptimo funcionamiento fisiológico para permitir una posible donación, si ésta correspondiese. ¿Qué quiere decir? Que el paciente debe optimizarse maniobras de reanimación. ¿Qué es lo que se tiene que evitar? Evitar la hipovolemia, la hipoperfusión y la hipotensión sostenidos. Entonces nosotros vamos a proceder con el ABC del paciente, ¿no? Vamos a intubar a ese paciente y vamos a estabilizarlo hemodinámicamente. Entonces, en cuanto a la intubación, deben tomarse todas las medidas de intubación y sedación, ¿no? Y vamos a tratar de utilizar drogas de vida media corta como el fentanilo, el propofol, evitando aquellas de vida media larga como diazepam, metadona, barbitúricos, ¿no? Que bueno, nosotros más utilizamos acá barbitúricos en el caso cuando tenemos o que queremos hacer neuroprotección
pero nosotros nos vamos dando cuenta a la larga, posteriormente, cómo va la evolución del paciente. Entonces, pero el manejo inicial del paciente cuando llega a la emergencia es igual, ¿no? Preservar vía aérea, la estabilidad hemodinámica, si es que se necesita, para que podamos estabilizar al paciente y si es compatible o hay la posibilidad de que llegue a ser muerte encefálica, hacer el diagnóstico como tal, pero bajo las condiciones de una hemodinamia estable. Ahora, el tiempo que debe transcurrir antes de considerar que no existe influencia de depresores del sistema nervioso central va a depender del grado de lipofilicidad de la droga, tiempo de vida media de eliminación y factores que retarden el metabolismo y eliminación como hipotermia, insuficiencia renal, insuficiencia hepática, interacciones con otro fármaco. Entonces, eso es importante tener en cuenta. ¿Qué más? Cuando nosotros estamos también pensando en un potencial donante, lo que refieren es que debe guardarse muestra de sangre para los estudios serológicos necesarios, particularmente aquellos que se necesita reemplazar más del 50% de la volemia, pues en estas la serología se diluye y se vuelve inválida. Entonces, lo primero que tenemos, el manejo inicial, como todo paciente crítico, es manejo de reanimación, soporte vital. Y pensando también en eso, la serología y las transfusiones, sacamos una muestra para tener, ¿no? Que podamos analizar. Otro paso importante que se tiene que hacer es la notificación. Todo paciente detectado como posible donante debería ser notificado de manera inmediata a la coordinación local del procuramiento, independientemente de la historia clínica del posible donante, la etapa en que se encuentra la certificación y la voluntad de donación, ¿no? Generalmente los de procura de nuestra institución siempre están visitando las unidades de emergencias, las UCIs. Entonces siempre cuando nosotros tengamos ustedes que reciben pacientes potenciales donantes, es importante, aunque después se haga todo el protocolo, avisar o notificar a el ente encargado de manejarlo. Entonces, ideal es compensarlo en emergencia y pasarlo a una UCI para que ahí se hagan las pruebas, se continúe la estabilización del paciente y pueda hacerse las pruebas de muerte encefálica para el diagnóstico y continuar. Pero si esto no es posible, entonces se tendría que estar en emergencia y hacer el manejo, continuar el manejo del paciente, que hemos dicho, los manejos iniciales que ya se han hecho y que se continúan, el mantenimiento, hacer todo el estudio serológico, bioquímico, microbiológico y si se tendrá que hacer en emergencia el diagnóstico de muerte encefálica, pero bajo las condiciones que ya vamos a mencionar a continuación de cómo se realiza o cuáles son los requisitos para poder hacer los exámenes para el diagnóstico o la corroboración de muerte encefálica y luego se sigue, ¿no? Hasta, si es que va a donar, hasta la ablación, el mantenimiento hasta la ablación o el retiro de soporte vital, ¿no? Entonces es importante que ustedes en emergencia den el, el manejo inicial, porque si no damos el manejo inicial, esos órganos no van a estar en óptimos estados o no va a poder donar todos los órganos que podría donar si desde el que comenzamos hacemos todo un manejo de calidad, ¿no? Entonces, las bases para el diagnóstico de muerte encefálica es que nosotros vamos a tener 3 pasos, lo vamos a ver en detenimiento en la siguiente charla, pero básicamente tiene que haber condiciones previas a esta lesión neurológica y de evitar y tratar los factores que interfieran en el diagnóstico de muerte encefálica. Entonces, para una vez de que nosotros sospechamos desde que este paciente pueda estar en muerte encefálica, tenemos que corroborar o hacer el diagnóstico de muerte encefálica. Idealmente debe ser en la UCI, un paciente en la UCI donde se pueda estabilizar y hacer, ¿no? Si no se puede en emergencia, se tiene que hacer también ahí, pero debe haber
requisitos o hay requisitos clínicos para realizar el diagnóstico de muerte encefálica. Uno, antes de iniciar la exploración neurológica hay que comprobar al paciente se encuentra en condiciones clínicas adecuadas, que no alteren los hallazgos de la exploración clínica, ¿no? Estos requisitos considerados básicos en todos los protocolos internacionales son la estabilidad cardiocirculatoria, la oxigenación y ventilación adecuada y la ausencia de hipotermia grave. Es decir, un paciente que llega en Glasgow bajo, que se le intuba, si el paciente no está hemodinámicamente estable, yo no puedo decir que voy a hacer la prueba de muerte encefálica cuando no he estabilizado al paciente. Para poder hacer el diagnóstico de muerte encefálica tengo que tener estos tres requisitos. Estabilidad cardiocirculatoria, que va a ser difícil, pero lo voy a tratar de compensar. Oxigenación y ventilación adecuada, con el manejo inicial que he hecho en la emergencia, y la ausencia de hipotermia grave. Entonces, se requiere que antes de iniciar el protocolo de diagnóstico, una tensión arterial sistólica, igual a 90 o más o 100 y una presión arterial media superior a 60. Y en los niños, de acuerdo a los percentiles de lactantes y niños que se tienen. Es importante la parte de conservar la temperatura. La homeostasis térmica va a depender de la activación del hipotálamo anterior, ¿no? Que es el integrador común de la información aferente y eferente. En la muerte encefálica, pues se pierde esta función del centro termorregulador y se produce una hipotermia espontánea y progresiva. Entonces, la Academia Americana de Neurología, la legislación española en este caso, acepta como válida una temperatura superior a 32 grados, ¿no? Porque entre 28 y 30 grados esta hipotermia hace de que haya abolición de los reflejos troncoencefálicos, el paciente puede estar comatoso y la situación neurológica puede asemejarse a una muerte encefálica, ¿no? Entonces, idealmente, la temperatura debería ser superior a 35 para evitar los efectos clínicos indeseables de la hipotermia y facilitar la realización de los test. Uno de ellos, el test de apnea, ¿no? Ya paciente hipotérmico genera menos CO2, lo que dificulta alcanzar cifras de PCO2 mayores de 60. Eso lo vamos a ver ya en cuanto al diagnóstico. Pero para poder los requisitos previos a la realización de la muerte encefálica, por lo menos tener una temperatura, ¿no? Evitar la hipotermia. Que no hay alteraciones metabólicas, ¿no? Hay que descartar alteraciones metabólicas o tóxicas importantes, alteraciones hidroelectrolíticos, ácido base o endocrinas, por ejemplo, la hipofosfatemia grave, la encefalopatía hepática, el coma hipoglicémico o el coma hipotésico. Ausencia de intoxicaciones. Los tóxicos depresores del sistema nervioso central pueden motivar a graves errores en la valoración neurológica, por lo que es importante, obligatorio, descartar la presencia de dichas sustancias mediante una exhaustiva historia clínica y determinaciones en sangre y orina, ¿no? Ausencia de fármacos depresores también del sistema, cuales sabemos que en los pacientes neurocríticos se utilizan habitualmente benzodiazepinas, propofol, opiáceos, hasta barbitúricos. ¿Estos pueden enmascarar la exploración neurológica? Sí, los barbitúricos a dosis elevadas y mantenidas pueden producir un coma profundo, incluso sin respuesta a estímulos analgésicos, ausencia de reflejos troncoencefálicos e incluso un electroencefalograma sin actividad bioeléctrica cerebral. Tanto el pentobarbital como el tiopental pues son barbitúricos de acción corta y ultracorta de efectos similares que se diferencian solo en la farmacocinética, ¿no? Entonces hay pacientes a quienes nosotros hemos ingresado como neurocríticos por una lesión grave a nivel del sistema nervioso central y hemos tenido que colocar para el manejo de la hipertensión o para, ¿no? O para el manejo de convulsiones intratables por una patología neurológica, barbitúricos. Y estos pueden ocasionar que tengan pues una abolición de todos estos reflejos. Por tanto, hay que tener cuidado en este paciente de no tener o tratar de evitar, de
salir de ese efecto para luego poder hacer el examen adecuado y que sea de verdad signos clínicos de muerte encefálica. El pentobarbital, por ejemplo, se metaboliza en el hígado y su vida media es entre unas 22 a 60 horas. En cuanto al tiopental, también se metaboliza en el hígado y a dosis anestésicas el tiopental tiene una eliminación lineal, vida media entre 6 u 8 horas. Pero a dosis elevadas y tratamientos prolongados, por ejemplo en el coma barbitúrico, su vida media se prolonga incluso de 6 a 60 horas, ¿no? Entonces la edad, los factores individuales, las alteraciones hemodinámicas y hepáticas pueden prolongar su vida media. Por eso es importante que que nosotros podamos estar libres, o sea, según la vida media, de estos fármacos para luego poder hacer el examen de muerte encefálica. Los bloqueantes neuromusculares producen una paralización muscular que negativiza la respuesta motrices al estímulo algésico, es decir, al dolor, y algunos reflejos troncoencefálicos, por lo que hay que asegurarse de que no han sido administrados antes de realizar la exploración neurológica o realizar una comprobación mediante un estimulador del nervio periférico. Entonces, todo eso es importante, que no estemos bajo los fármacos depresores del sistema nervioso. Entonces, son las condiciones para realizar el examen o el diagnóstico de muerte encefálica que vamos a hablar en la siguiente charla es descartar trastornos hidroelectrolíticos severos, trastornos ácido-base, trastornos metabólicos, hipotermia severa, hipotensión, intoxicación o envenenamiento por medicamentos u otras sustancias y descartar bloqueo neuromuscular. Entonces, si requisitos previos para el diagnóstico de muerte encefálica, idealmente el paciente debería ser ingresado a UCI, idealmente. No siempre se puede, pero idealmente. Que el paciente esté en ventilación mecánica, que el paciente tenga una estabilidad circulatoria, ¿no? Idealmente presión arterial sistólica mayor de 100, algunos señalan mayor de 90, oxigenación y ventilación adecuadas, corrección de la hipotermia, y mantener una homeostasis hidroelectrolítica, ácido-base y endocrina, así como ausencia de tóxicos, fármacos depresores del sistema nervioso y relajantes musculares. Todo esto debe estar para que yo pueda realizar, o todos estos requisitos debe tener para que yo pueda realizar el diagnóstico de muerte encefálica. Yo no puedo realizar un diagnóstico de muerte encefálica en un paciente hipotenso, en un paciente hipotérmico, en un paciente que no está compensado ventilatoriamente, y si está descompensado a nivel hidroelectrolítico y metabólico. Entonces es importante primero tratar de lograr esa estabilidad para luego hacer el diagnóstico, que es el tema que viene del diagnóstico de muerte encefálica y sea valedero este diagnóstico. ¿Ya? Entonces eso en cuanto al manejo inicial y los requisitos para que después nosotros podamos hacer el diagnóstico de muerte encefálica.